mañana yo quiero que nosotros vamos a Santiago capítulo 1 y vamos a estar hablando acerca de la manera de cómo nosotros debemos de recibir la palabra de Dios para que haya una renovación y esa renovación produzca una activación. Así llamaremos el tema de hoy, renovados para activar, renovación y activación en esta mañana. Pero vamos a ver lo que dice Santiago 1:21. Dice así la palabra del Señor: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras o vuestras almas. Vaya conmigo a Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 23. Dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora Santiago, él tiene una carta para la iglesia o para los creyentes que de alguna manera va a traer una edificación espiritual. Nosotros diariamente estamos recibiendo una renovación o una transformación por la palabra. Cuando usted ve personas que nosotros somos muy rápidos para juzgar a la persona. Cuando hay una persona que está en el Evangelio y todos los cambios todavía usted no los ve en esa persona como tal, porque nosotros como creyentes, o anteriormente, yo recuerdo cuando yo me entregué, yo estaba en la primera iglesia donde yo estuve, lo primero que esa iglesia hacía era no que la gente fuera transformada en la mente. Lo primero que la gente hacía en la clase de catecúmeno o discipulado era que usted tenía que cambiar la manera de vestir. Su manera de vestir era la manera de expresar que usted era un verdadero creyente hacia Dios, un fiel devoto hacia Dios. Entonces, con el tiempo fuimos aprendiendo que sí tiene que ver parte de la manera en cómo nosotros nos vestimos, claro, con prudencia, lo dice la palabra de Dios. Pero en realidad, Santiago está diciendo que para nosotros recibir la palabra, debe haber un momento de que nosotros saquemos de nuestro ser toda inmundicia y toda malicia. Vamos a poner un ejemplo aquí. No sé si usted en algún momento le ha pasado que lo han invitado a alguna congregación, a alguna iglesia, a algún culto. Y cuando usted llega a esa campaña, a ese culto, el que está predicando dice algo que a usted no le gustó. Inmediatamente usted se va a predisponer a todo lo que ese predicador diga en esa noche. Porque ya lo que él dijo le molestó a usted. Y esa molestia hizo que todo el mensaje, si haya algo bueno al final del mensaje, usted no lo va a recibir. ¿Por qué? Porque hubo una predisposición en usted. No quiso recibirlo. No quiso que la palabra que ya venía era para usted y que iba a traer un cambio en usted. Ahora, lo que pasa, hermano, es que a veces nosotros creemos que Dios nos va a hablar de alguna manera que nosotros ya conocemos. Y de repente usted está esperando de Dios algo que Dios le va a hablar de una manera quizás muy dura, muy fuerte, como el padre le habla a su hijo. Cuando uno tiene un hijo, lo regaña y usted le pega. ¿Cuánto le pegaron aquí a sus hijos? Le pegan a sus hijos así cuando lo regañan. Ay, qué madre tan sana, hermano. Pero usted lo regaña. Y la Biblia dice que el que ama a su hijo lo corrige. ¿Por qué? Porque quiere que su hijo tome una conducta de cambio, ¿verdad? Una conducta que lo pueda hacer cambiar. Entonces, la Biblia dice, por allá en Hebreos capítulo 12, dice que Dios al hijo que ama, disciplina y corrige. Y puede hacer que cuando nosotros regañamos a nuestros hijos, usted ve que ellos se van y se ponen por allá en una esquina
Ellos comienzan a tirar todo, ellos comienzan a tirar la puerta, tiran los juguetes, y usted dice que usted ve cómo ellos toman una conducta porque no les gustó el regaño que usted les dio, el tablazo, el correazo, el chancletazo que usted le dio. Pero ellos se van y se ponen bravos. Pero ¿qué pasa? Que al final esa conducta de él va a ser transformada y va a ser cambiada. ¿Por qué? Porque si usted no lo corrige, si nosotros no los corregimos, ellos nunca van a cambiar porque no hay nadie que lo corrija. Por tanto, de esta manera nosotros también, hermanos, cuando venimos a Cristo, Cristo comienza y trae una palabra para nosotros. Y Santiago está diciendo, como dice aquí donde leímos en el versículo 21, dice: por lo cual, desechando toda malicia y abundancia de malicia, dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada. O sea, si nosotros no recibimos la palabra de Dios, hermano, con ese deseo, la palabra de Dios no va a traer cambios en nuestra vida. ¿Sí creen ustedes que Dios puede cambiar a uno? Que la palabra de Dios cambia a uno. Si hay esa posibilidad. O a veces puede haber una apariencia de cambio. Porque en la Biblia se habla de fe fingida. Se habla de cambios fingidos. Pero yo creo que una persona que tiene y recibe la palabra en su corazón, esa persona tiene derecho a cambiar. Esa persona tiene una responsabilidad y toma una actitud de cambiar. Entonces, cuando nosotros recibimos la palabra con gozo en nuestro corazón, la palabra va a recibir cambio. Nosotros, como creyentes, hay algo en nosotros como creyentes, que somos muy fáciles para escuchar, escuchamos rápido, ¿no? Pero cuando nos vamos, se nos olvida. Yo todavía recuerdo la primera escuela dominical que yo escuché, yo la recuerdo todavía. Recuerdo que fue allí enfrente de lo que era Paredes, antes la iglesia estaba allí, en el frente. Allí era donde se hacían los cultos antes, creo que ya Marilyn, sí, Marilyn estaba. Marilyn, Verónica. Y ahí se hacían las escuelas dominicales cuando no estaba la clínica del cielo. Yo recuerdo la primera vez que yo fui a la escuela dominical. Yo tenía algunos 13 años. Y uno entraba por allí por el medio de la casa y llegaba y se acomodaba en el patio atrás. Ahí había una mata de zapote. Y estaba predicando, creo que era José Ordóñez. Era el que estaba predicando, José Ordóñez. Predicaba así, no sé si el hombre fue militar en algún momento, pero yo sé que él esa mañana, él predicó acerca de la armadura de Dios, y él hablaba y él decía que el diablo es un enemigo que él va cazando, y todavía recuerdo cómo él hacía, de esa primera enseñanza que yo escuché en una escuela bíblica, y él se ponía así, él decía, nosotros tenemos que ser como el ejército, estar cuidándonos del enemigo, y él se agachaba y él decía, y yo recuerdo cuando él hacía todas estas cosas que yo todavía recuerdo hasta el día de hoy. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo fui a la primera escuela dominical, aún siendo un adolescente, que todavía no entendía mucho acerca de lo de Dios, pero que ya Dios me había llamado, ya yo sabía, ya yo iba con esa disposición de que iba a recibir una palabra de Dios para mi vida, y esa palabra yo la he guardado en mi corazón, y hasta el día de hoy, cuando yo voy a una iglesia, cuando yo voy a un lugar, cuando yo voy a un culto, hermano, yo voy con una disposición de que no es el hombre que está hablando, sino es Dios por su palabra que me está hablando algo que me va a traer un cambio para mí y para toda mi familia. ¿Sabe por qué digo esto? Porque cuando yo fui la primera vez a la iglesia, mi padre esas noches atrás agarraba a mi madre con una botella rascada y le tiraba las botellas, y había botellas por todos lados. Mi madre iba para que los brujos y prendían el tabaco, y ella iba para que los brujos, para que cambiara a mi padre. Pero cuando yo llegué a la iglesia, yo iba dispuesto que tenía que haber algo más poderoso que cambiara mi casa. Y esa palabra de Dios, la palabra implantada, tuve que sacar mucha malicia de mi vida para que la palabra de Dios trajera libertad en mi casa, en mi hogar, y yo recibí a Cristo. Le voy a decir algo, yo fui el primero que recibí a Cristo en mi familia. De muchacho, recuerdo que mi madre, yo siempre lo digo, una vez me agarró por el pelo, me rastrucó contra delante de mis tías, de mis primas, porque yo había recibido a Cristo y yo era un muchacho para recibir a Cristo. Usted está loco. ¿Cómo va a ser cristiano tan joven? Usted se echó a perder la vida. Perder la vida era porque no
la vida que llevaban mis hermanos, que era el ron, que era la fiesta, que era la parranda. Pero yo decidí seguir a Cristo hasta el día de hoy. Le voy a decir algo: después que yo recibí a Cristo, después que recibí el bautismo del Espíritu, por allá en una cava de leche, allá en el enfriamiento, cuando recibí las lenguas del Espíritu, yo no lo entendía, mis hermanos no lo entendían. Lo que sí sabía yo era que el Espíritu Santo estaba intercediendo con gemidos que yo no conocía, porque estaba viendo un rompimiento en la familia, porque iba a venir una liberación poderosa de Dios. Eso lo hace la palabra. Pero había una disposición. Yo recuerdo que la gente en el tiempo, cuando yo me convertí, la gente, no había nadie que espabilara, hermano, cuando se predicaba la palabra. Y había una frase que después la cambiaron. Y ellos siempre decían: ahora vamos a pasar, el director que terminaba de dirigir las alabanzas, él decía: ahora vamos a pasar a la parte más importante, que era la palabra de Dios. No es que la palabra de Dios no sea importante. Para mí ahora yo entiendo que la adoración es importante, que la palabra es importante, que lo que hacemos aquí es importante para Dios. Pero lo importante es cuando recibimos y de la manera en cómo recibimos la palabra de Dios. La pregunta mía en esta mañana es: ¿cómo recibes tú la palabra de Dios? ¿Cómo recibes tú lo que Dios te dice? No es, pastor, lo que dice Dios. Porque Dios dice: sacando toda malicia de nuestro corazón. Si Dios nos corrige, si Dios nos da vara, si Dios nos da fuerte, porque Dios me ama. No es que Dios no te ama, Señor, pero es que la prueba, que la tribulación, que se me fue, que perdí aquello, que no se me da las cosas. Dios te ama, mi estimado hermano. Dios te ama, y si Dios al que ama lo disciplina, lo corrige. Ahora la manera es cómo usted lo va a tomar. Yo me voy de esa iglesia. Yo me voy porque en esa iglesia no hay amor. Y cuando se va para otra iglesia, allá la cosa es tremenda. Yo no digo que esta es la iglesia, que aquí viene la gente y no se va. Esta también es una iglesia como todas las iglesias. Esta no es la super iglesia, donde no hay pecados, donde no se dicen chismes, donde no hay brollo. Esta no es esa iglesia. Esta es la iglesia donde viene la gente y si oye la palabra de Dios y la toman con mansedumbre, esa persona cambia, esa persona se aguanta y dice: yo no me muevo de aquí. Si aquí Jehová me quiere, aquí me quedo, me corrijo, me acomodo, pero nadie me moverá de aquí. Para recibir la palabra usted tiene que soltar algo. Usted tiene que disponerse. Recibir la palabra con disposición. Los cambios que Dios trae. Después que yo recibí al Señor, mi padre se convierte. El alcohólico más grande se convierte. Luego se convierte mi hermano Carlos. Yo no me acuerdo lo que prediqué, pero él cuando predica, me lo dijo un siervo de él, me lo dijo un miembro de él. Me dijo: el pastor siempre predica y se acuerda. Mire, se acuerda de la prédica que tú hiciste aquí en el barrio Bolívar, Elio Ramón, aquí. Y él se acuerda todavía de esa prédica como el día de ayer. Yo prediqué esa noche, primer mensaje que predicaba. Yo lo que iba era con miedo, yo iba asustado. Pero mi hermano, Dios lo llamó. Y hoy mi hermano está recibiendo la palabra, recibió la palabra y ahora él ministra la palabra también. Y ahora él tiene un concilio y ahora él tiene varias iglesias y ahora él está sumando en el reino de Dios. Porque cuando alguien recibe la palabra con gozo en su corazón, usted no sabe lo que va a producir la palabra de Dios en su vida. Usted ahora ve todo seco, usted ve ahora todo derribado, usted ahora ve un desierto, usted ahora no ve nada, no hay posibilidades de nada. Pero la palabra de Dios dice que Él te va a bendecir y Él te va a prosperar en todas las áreas de tu vida, porque es lo que dice la palabra. Pero ¿cómo lo recibo? ¿Lo creo o no lo creo? Es un reto, hermanos, para nosotros. Pero para recibir la palabra, para que haya una renovación en el entendimiento, nosotros, hermanos, necesitamos despojarnos de estas cosas, de mucha malicia que pueda haber en nosotros. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Un reto para cambiar, un reto para recibir la palabra implantada. ¿Qué significa recibir? Significa tomar, significa reproducir, implantar,
Cuando alguien tiene, esto es lo que hace la palabra, cuando alguien tiene un riñón dañado y le hacen un implante, esa persona comienza a funcionar nuevamente, pero le añaden medicamentos para ese trasplante después que hubo un trasplante. Cuando una persona se hace un trasplante, ese va a ser la función, o va a ser mejor la función que como estaba antes. Porque si le parece el riñón, si le parece el corazón o el trasplante que le hicieron, no va a funcionar, no funcionaba de la misma manera. Ahora cuando se lo hace, va a funcionar de una mejor manera. Entonces, cuando usted recibe la palabra implantada, la palabra va a producir un cambio. Diga conmigo, cambio. Cambio en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios sí hace cambios en la vida. Dios sí hace cambios en la vida del hombre. Dios transforma, hermano, la vida. Pero tiene que haber una disposición para cambiar. Usted no crea que Dios va a venir, va a bajar del cielo. Hay gente que cree que Dios va a bajar del cielo, va a estar como estuvo con los discípulos. Miren, si Jesús mismo estuvo con los discípulos y ellos no quisieron cambiar, sino que ellos tienen que cambiar ellos mismos. Era una manera de cambio de ellos mismos. Luego el apóstol Pedro escribe, discípulo del Señor, y dice que tiene que haber una renovación en el entendimiento. ¿Por qué? Porque el entendimiento de antes, el entendimiento pecador de antes, era un entendimiento que estaba totalmente dañado. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Dios va a comenzar a cambiar áreas de nuestra vida. Primera de Tesalonicenses 5:23 lo leímos. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irrepresible para la venida del Señor. Entonces, ¿qué somos? Somos una persona tripartita. Tenemos un espíritu, tenemos un alma, que vivimos en un cuerpo como tal. Hay personas que quieren cambiar solamente el cuerpo. No necesitamos solamente cambiar el cuerpo, solamente la apariencia. Necesitamos cambiar desde el espíritu hacia adentro, porque el espíritu le habla al alma. En el alma está la voluntad, las emociones y está el pensamiento, el intelecto. ¿Sabe? Esto es importante que nosotros lo aprendamos, hermano, porque si no podemos pasar toda la vida siendo los mismos evangélicos, estando enfermos, estando prácticamente presos de muchos pensamientos, llenos de mucha malicia. ¿Ve? Todas estas cosas llenas de rencores. Pero si nosotros no entendemos que la palabra de Dios es la que puede limpiarnos, hermano. La palabra de Dios es la que puede limpiarnos. La palabra de Dios es la que puede transformarnos. Entonces el espíritu de nosotros, no el espíritu de Dios, el espíritu de vida que Dios nos dio, el soplo de vida. Ahí hay algo que se conecta a lo espiritual. Pero el alma está conectada a las emociones, a la voluntad y a los pensamientos. Por eso es que hay personas o de repente usted en algún momento en su vida, de repente usted está bien buscando al Señor, pero de repente a usted le llega esos pensamientos otra vez de volver a lo que era antes, o le llega ese pensamiento de querer hacer lo que usted hacía antes, pero de repente el espíritu ya está transformado por la palabra, y por lo que usted ahora tiene, la palabra, la renovación en la mente, la palabra ha cambiado en usted muchas cosas, de tal manera que cuando los pensamientos llegan, usted ahora tiene un escudo, y ese escudo es la fe, y ahora tiene un arma para defenderse, que es la palabra de Dios. Entonces, cuando alguien le dice, cuando un pensamiento de esos malos viene, usted dice, te reprendo en el nombre de Jesús. O cuando a alguien le dice, yo estoy sano por la palabra, usted dice, yo recibo esa palabra. Cuando alguien le dice y le declara la palabra, usted dice, yo recibo la palabra, porque usted la está recibiendo y esa palabra va a producir en algo. Nunca en la historia se ha visto que alguien no haya recibido la palabra de Dios y haya producido un cambio. Siempre cuando alguien ha recibido la palabra de Dios, sea un hombre, sea una persona, sea una ciudad, siempre hubo cambios en esa persona, porque la palabra de Dios está viva y hace efectos, hermano, hasta traspasar el alma, el espíritu y todas las coyunturas que podamos nosotros tener, como lo dice Hebreos capítulo 4 en el versículo 12. Entonces, Dios hace ese cambio en nosotros. ¿Qué necesitamos cambiar? Necesitamos cambiar muchas cosas. Nuestra vida a diario es de cambios. ¿Cómo lo sabemos, pastor? Pero ¿cómo sabe usted que tenemos que cambiar a diario? Sí, yo sé. Yo sé que tú a veces peleas con el gato, a veces peleas con el perro, a
veces pelea con el vecino porque no te trajo, porque usted no consigue, a veces pelea con las llaves, a veces pelea con el trabajo. Sí, porque tiene mucho trabajo, pelea porque tiene mucho trabajo, pero cuando no tenía, entonces peleaba con Dios porque usted no tenía un empleo. Entonces nuestra vida tiene que producirse y tiene que basarse en cambios en nuestra vida. Diariamente hay cambios que tenemos que hacer. Nadie está a su despensa de que pueda decir, no, ya yo estoy en lo más alto, ya yo soy santo, salvo y solo salvo. Como no, hermano, vivimos en un cuerpo y cada día tenemos que llevar cambio por medio de la palabra de Dios. Pero para recibir la palabra tenemos que sacar toda malicia de nuestro corazón. Imagínense, cuando usted viene el domingo a la escuela dominical, ya usted viene pensando y diciendo, ¿qué voy a hacer para allá otra vez? ¿Escuchar lo mismo? Entonces cuando usted se predispone y dice, no, yo qué voy a hacer allá a la iglesia, entonces esa persona no puede, hermano, recibir cambios en la vida. Y eso es lo que dice Pablo en Tesalonicenses. Dice, este tipo de personas están toda la vida aprendiendo y están toda la vida recibiendo y están toda la vida aprendiendo en la iglesia y nunca van a una transformación, hay un cambio. Pero cuando nosotros, hermanos, recibimos la palabra, ya yo tengo una palabra, yo recibí la palabra de Dios, yo ahora me voy a preparar para cambiar. Es difícil cambiar. Cuando Dios te comienza a sacar cosas y a decir, esto no lo puedes hacer, no puedes cambiarla, tengo que sacar esto de mi corazón. Y cuando usted se pone en contra de lo que Dios dice, usted no puede recibir algún implante allí de Dios, no puede recibir la palabra que le va a dar vida, lo que te da oxígeno para respirar, porque estás predispuesto, porque hay una predisposición. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que recibir con gozo la palabra de Dios en nuestra vida para que pueda producir cambios en nosotros, ¿verdad? Que sean favorables. Se hizo un estudio en una prisión y repartieron Nuevo Testamento en todas las cárceles durante 3 meses. Repartieron la Biblia donde estaban los presos más peligrosos. ¿Y qué descubrieron ellos? ¿Qué descubrieron? Mirando las cámaras, ellos vieron que los presos que leían el Nuevo Testamento 4 veces en la semana fueron cambiando su conducta. Nadie les enseñaba, estaban aislados. Pero ellos vieron y notaron que los presos que leían la palabra de Dios 4 veces en la semana, ellos ponían las cámaras y veían, esos presos fueron tomando otra conducta en la manera de comportarse, en la manera que cuando salían al patio de la cárcel ya no eran los mismos violentos, porque la palabra, el librito, estaba produciendo cambio en ellos. Ahora, mi pregunta es, ¿nosotros estamos pasando tiempo leyendo la palabra o ya conocemos la palabra? Porque la cuestión es que cuando ya nosotros conocemos toda la Biblia, yo tengo 27 años en el Evangelio, 27, 28, 29, lo que pueda tener. Imagínense cuántas veces yo he podido leer la Escritura. Y todavía hay cosas que yo leo en la Escritura y para mí son nuevas. Nada más, esta semana me enteré de algo nuevo y yo he leído varias veces esos versículos. Pero me enteré de algo nuevo. Entonces cada vez que usted lee la palabra y usted recibe la palabra con gozo, usted, hermano, va a recibir de Dios una liberación. Entonces la persona que pasa tiempo y lee la Escritura, tiene tiempo para leer la Escritura, esa persona va a producir cambios en su vida, va a tener cambios en su vida. ¿Por qué? Porque ahora nosotros, es cierto, yo también, hermano, yo también estoy en las redes sociales. Yo no digo que no, yo veo las redes sociales. Pero las redes sociales no me alimentan a mí como me alimenta la palabra. Porque usted puede ver muchas cosas en las redes sociales y ver estado y ver aquello y usted toma todo eso. Pero cuando usted saca muchas cosas de su corazón, usted recibe la palabra en su corazón.
y la lee, usted se goza en la presencia de Dios. Y yo digo esto, hace años yo tuve frío, no estuve descarriado, estuve frío, estuve tibio en el Evangelio, estuve tibio. Sí, hermano, yo también una vez tuve frío en el Evangelio, no tenía ganas de ir para la iglesia, no iba, tenía malicia en mi corazón se señoró de malicia. Malicia es tener una actitud de algo, de alguien, y mi corazón se llenó de malicia y dije, no voy más, porque se levantó el enemigo y vinieron muchas cosas que trataron de detenerme, trataron de opacarme. Pero yo recuerdo que fui y me acerqué a un pastor y el pastor me dijo, tenéis que congregar, tenéis que ir, porque estáis descarriados. 2 meses, 3 meses, una semana, 15 días sin congregarse, prácticamente está descarriado. Me dijo él a mí. Ahora yo no se lo voy a decir a usted, no lo digo para ustedes, pero a ustedes se lo digo, no igual. Pero es verdad, cuando usted pierde la conexión con lo de Dios, mire, yo también sé de trompicadas, hermano, yo también me he trompicado. Cuando usted pierde la conexión de Dios, cuando usted deja de venir 2 domingos, 3 domingos a la iglesia, cuando usted no viene al culto de oración, hay algo que se va apagando en usted. Me disculpa, la llama no es la misma, el fuego, el deseo de servirle a Dios no es lo mismo. Entonces cuando ya usted hace así, ya usted ahorita empieza diciembre y usted ya empieza a cantar, en diciembre. Yo no olvido del año viejo, porque me ha dejado. Entonces ya usted vive lo que vive el mundo, porque está conectado al mundo. Pero usted tiene que olvidar lo viejo, porque ya Dios dijo que nosotros somos una nueva criatura para Él. Ahora usted tiene la palabra de Dios, hermano, en el 2024, hermano, la palabra de Dios en el 2024, hermana, te ha bendecido, te ha guardado, te ha prosperado, te ha sanado la palabra, te ha traído libertad, te ha quitado el oprobio, hermano. La palabra te ha traído júbilo, la palabra te ha traído cántico. Nosotros nos hemos esforzado, nos hemos levantado. Usted se levanta temprano, viene a la iglesia. Yo no sé cuántas cosas pasa usted para venir a la iglesia los domingos, pero parece que los domingos es lo que se levanta todo el enemigo para no venir a la iglesia. Se le levanta una cosa, se levanta otra cosa, el carro no prende, la moto no prende, se le terminó la gasolina, usted va saliendo y pone el pie y pisa una caca de un perro y usted dice, Dios mío, pero ¿qué vamos a hacer? Pero usted en el 2024, Dios vio que usted tiene hambre de la palabra de Dios. Diga conmigo, hambre de la palabra de Dios. Estoy hambriento de lo de Dios. La palabra la recibo en mi corazón, porque la palabra me trae vida, me trae sanidad, me trae libertad, me quita lo propio, me quita el mal humor. La palabra te trae gozo, la palabra te trae libertad, la palabra te liberta. Y si la ciencia ha diagnosticado y ha visto que hombres malos, perversos, asesinos, violadores, 4 veces en la semana leían la Biblia y ellos trajeron cambios a su vida, ¿cuánto más nosotros que tenemos la libertad para leerla, que tenemos la libertad para condicionarnos a ella? Si yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos han leído la Biblia esta semana 3 veces? Amén, amén. Pero yo te voy a decir algo, el fuego en tu corazón, en tu vida, no va a venir si tú no estás arraigado a la palabra de Dios y la recibes con gozo, con alegría, y sacas toda malicia de tu corazón. Porque la malicia no te deja entender la palabra. Vamos a ver qué sigue leyendo Santiago, vamos a ver qué nos sigue diciendo Santiago a través de los escritos que son para nosotros. Versículo 22 del capítulo 1. Léalo todos conmigo. Pero sé hacedores de la palabra. Sé hacedores de la palabra. Sea un hacedor de la palabra. Yo soy evangélico, pero soy remolión. Yo soy evangélico, pero le pego a la mujer. Yo soy evangélico y predico, pero yo golpeo, pero yo ello. Pero yo soy evangélico y hago tantas cosas, pero yo soy evangélico. Pero aquí la palabra dice, sé hacedores de la palabra. Pero sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Quiénes se engañan? ¿Quién dice allí que se engaña? Léalo, hermano, léalo allí conmigo. Uno mismo se engaña.
Soy cristiano, pero soy cristino. Un día en la fiesta mundana y un día con Cristo. Un domingo en la iglesia y un domingo en el mundo. Se está engañando usted mismo, mi amado, porque a Dios no lo puede engañar nadie. Dios sí sabe quiénes reciben la palabra con gozo, y el que recibe la palabra con gozo no lo mueve ninguna religión. Hay gente que se mueve emocionalmente. Aquí usted no se puede mover emocionalmente. Aquí se tiene que mover usted por la fe en Cristo. Yo creo en la palabra que yo he escuchado, esa palabra me trae vida. El lugar donde estoy, la palabra me bendice, me prospera. Dios te está prosperando. Aunque tú no lo veas, la palabra en algún momento te va a prosperar. Dios te va a traer sanidad. Estás enfermo, pero en un momento de repente de Dios te sana en su casa. Dios te bendice. Dios trae a tu familia. Al que veía más lejano, cuando cierre los ojos, lo vas a ver sentado al lado tuyo, porque así trabaja papá Dios. Pero sea hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Se engaña usted mismo diciendo que es algo, que es alguien, y usted no lo está cumpliendo, no lo está haciendo. No, pero que yo tengo amor por el prójimo. Es que ya Dios cambió mi vocabulario. Dios lo bendiga. Dije que Dios siga trabajando, porque Dios es el que hace la obra en nosotros. Dios nos cambia, Dios nos transforma. Pero hay gente que agarra, hermano, barren el templo con el pastor, en su casa barren con el pastor, barren con el ministerio, barren con el que dirige, hacen de todo trapo. Y entonces, ¿sabe quién escucha en la casa? ¿Sabe quién nos escucha a ustedes en la casa y a nosotros? Los niños nos escuchan a nosotros. ¿Y qué respeto le va a tener un hijo, un nieto, lo que sea que usted tenga en la casa? Si usted cuando llega un hermano, me imagino que es hermano que puede llegar, usted comienza a hablar del pastor, del ministerio, del diácono, del que barre, y cuando los niños le escuchan a usted, ¿qué respeto le va a tener ese niño a una autoridad evangélica? Eso es un juego, eso es un vacilón, eso no hay respeto de nadie. Cuando eso sucede, hermano, mire, la casa comienza en un desorden, comienzan las cosas a no salir bien, hermano, porque se está faltando la autoridad, lo que Dios ha establecido. Pero mire cómo es, hasta bíblico es. David acababa de tener la batalla más grande, mató al gigante más grande que se llamaba Goliat, le voló la cabeza. Un tipo grande, bien armado, nadie se le metía, tenía arrinconado al pueblo de Israel. Cuando hablaba Goliat, la gente se escondía, los israelitas se escondían. Pero vino David y dijo: ¿quién es ese gigante? ¿Cuál es el problema aquí? Yo mismo lo voy a levantar y le voy a cortar la cabeza, y hasta hoy ese Goliat va a estar aquí delante de nosotros. El muchachito tuvo la batalla. Después que hay una gran victoria, la gente celebra contigo. Después que David tuvo esa victoria, la gente celebraba. Saúl mató a miles, David mató a sus 10,000. Y esto estuvo en su corazón y en el corazón de David. Pero luego la envidia de Saúl comenzó a entrar en él, y comenzó a cambiar y tratar de matar a David. David lo tuvo varias veces en su mano para matarlo. ¿Sabe qué hizo David? En una noche llegó y Saúl estaba dormido con su ejército, y David era un guerrero experimentado. Y cuando él llega, Saúl está dormido, le quita la espada a Saúl, y David con su espada en la mano, David decía: lo tengo en mis manos para matarlo. Pero ¿sabe qué dijo David? Líbreme yo de tocar al rey que Dios puso en Israel. Líbreme Dios. Aunque Saúl estaba, hermano, echado a perder, aunque Saúl era lo que sea, aunque Saúl era el vagabundo, lo que estaba haciendo, él era idólatra, pero David dijo: líbreme Dios de yo ir respetar a quien Dios puso. Así que, hermano, nosotros debemos de respetar a nuestros mayores, hermano, en la iglesia, porque eso hace que se quite de nosotros toda malicia. Pero estamos aquí porque amamos a Dios y porque sabemos que estamos viviendo como lo dice la palabra. Estamos recibiendo la palabra en nuestro corazón y somos hacedores de la palabra. Y hacedor de la palabra no quiere decir que yo solamente sea hacedor de la palabra aquí, cuando vengo los domingos, cuando vengo a la iglesia. Yo soy hacedor de la palabra en el lugar donde trabajo. Yo soy hacedor de la palabra en el lugar donde me encuentre. En el lugar donde vaya, yo soy hacedor de la palabra. Y no tan solamente oidores olvidadizos, que lo que escuchamos por aquí ya no lo atendemos, que la enseñanza se nos olvidó.
que no hay cambio, que todo lo va a permanecer igual, hermano. Dios tiene que sacar y implantarte un corazón nuevo en esta mañana, que va a traer cambio, y Dios se va a encargar de ponerte los medicamentos para que ese corazón esté bombeando buena sangre y tú puedas tener vida espiritual, vida gloriosa en el Espíritu Santo. Termino con esto, versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida de cómo era. Hay espejos que son chiquiticos, que los tienen a veces las mujeres. Miren, la palabra dice que el que es oidor olvidadizo, dice la Biblia que es considerado el hombre que se ve un espejo. Esta mañana cuando salió se vio, pero ya cuando se vino para acá se le olvidó. Se le olvidó que la canita de aquí se le levanta y por aquí, o el pelo aquí, usted trata de meterse las canas, se le olvida. Así es el que es oidor olvidadizo. Pero él mide, amados, no seamos oidores olvidadizos, que la palabra que usted recibió en su corazón, usted la guarda. Yo me guardo para Dios, la palabra me dice esto, enséñenselo a los hijos y a los hijos de sus hijos, enséñenle la palabra. No, mi hijo, esto, vamos a orar antes de irnos a la escuela. Acostumbra a sus hijos a orar. Ahora todo el mundo sale por la puerta como corriendo como animales. Si usted recibió la palabra, Dios lo cuida, entonces enseñe que sus hijos también Dios los cuide y haga una oración antes de salir de la casa. Dios mío, guárdanos, Señor, los angelitos nos guarden, haga oraciones de niños, pues infantiles. Padre, manda a los angelitos para que los guarden, a Gabrielito, a Miguelito, y ponga a todos los Miguelitos, los angelitos, para que los niños, para que ellos entiendan la oración que usted está haciendo. Pero haga una oración, enseña al niño desde pequeño, y aun cuando fuere grande, no se apartará de ellos. ¿Por qué le digo? Porque a los hijos míos yo les enseño eso cuando salgan de aquí. Siempre desde niño hagan una oración. Y Emanuel todavía cuando sale, va para el vigía algo, ellos oran antes de salir por la puerta de la casa. ¿Por qué? Porque hay una confianza y creemos en lo que dice la palabra de Dios, que Dios es nuestro guardador y es nuestro escudo cuando nosotros